La clase de hoy es la clase número 2 de la semana 1. Entonces voy a compartirles la pantalla. Denme un segundito, por favor. Compartirles aquí. Vean, este es el curso de ustedes, ¿verdad? Ven que aquí en comentarios al lado, ¿lo están viendo? Sí. Aquí en el lado derecho yo les puse, digamos, como un comentario de la clase del miércoles para que ingresaran a ese link. Aquí viene la información general del curso. Aquí viene el programa, el cronograma, la biblioteca de materiales que les sugerí descargar, este formulario general que lo que me decía Abigail y Kenyon que no estaba funcionando, voy a revisarlo para que quede listo hoy, a ver qué pasó en la parte de configuración. En este foro de novedades es donde yo les voy a subir a ustedes, ahí ustedes van a ver, vean un momentito cuando ingreso, yo les voy a subir a ustedes los enlaces para que ustedes puedan acceder a las clases. ¿Ven? Entonces ahí viene videoclase, video de la clase 1 del miércoles tal, video de la clase 1 del sábado tal, y así sucesivamente, para que ustedes puedan visualizarlo sin ningún problema, ¿verdad? Esto es en la parte, digamos, en el bloque general del curso. Aquí en este foro ustedes me pueden hacer consultas. Aquí en el foro de cafetería es para que ustedes se presenten. Ojalá ingresen y escriban un poquito de cada uno para irnos conociendo un poquito más. Aquí están los enlaces de las clases. Ven que aquí yo puse miércoles de 5 a 7. Voy a corregirlo, va a ser de 9 a 11. Entonces, es un único enlace. Entonces, cada vez que tenemos que conectarlo los miércoles o los sábados, nada más vienen a este enlace. No hay enlaces diferentes. Esta unidad 1 es la que estamos viendo esta semana. Aquí vienen las indicaciones, viene un material de factorización, de racionalización, vienen operaciones algebraicas, viene otro tema de límites y este es el cuestionario. Juan Carlos, ven donde dice practiquemos resolver un cuestionario. Eso ustedes lo pueden, ahí ustedes en actividades, ese es el de esta semana. Vamos a ver hasta cuándo lo activé porque no recuerdo. Vamos a ver. A ver, se los activé hasta el domingo a las 11:55. Tienen 2 intentos ahí por si quieren practicar. Tienen 3 horas para resolverlo, pero es mucho porque en realidad el cuestionario es muy cortito, ¿verdad? Y no tiene calificación, ven que no tiene nota, no tiene valor porcentual para la nota de ustedes. Es nada más para que ustedes entren y practiquen cómo resolver un cuestionario, porque sí, de hoy en 8 ya el que van a resolver es evaluativo, ¿verdad? O sea, tiene un porcentaje en la nota final del curso. ¿Okay? Y en materiales complementarios, aquí hay un video de factorización, explica un ejercicio de cómo resolver límites factorizando, y aquí viene límites laterales en gráfica, fue la presentación que yo les compartí a ustedes el miércoles. Aquí en esta misma sección, yo les voy a subir ahora la presentación, que no la he subido, la presentación de hoy, para que les quede en PDF también, ¿verdad? Entonces, si a alguno les es más fácil estudiar el PDF que ver el video, o quiere tener el PDF y ir viendo el video, pues como ustedes gusten. Entonces, en esta parte de materiales complementarios me falta agregarles la presentación del día de hoy. Ya la próxima semana empezamos con límites indeterminados, con esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, prácticamente unidad 1, semana 1, unidad 2, semana 2. Vamos a trabajar de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a empezar con la clase de hoy, jóvenes. Les voy a compartir la presentación. Yo la subo como un PDF. ¿Ok? Entonces, esta sería la clase de hoy. Seguimos con el tema de límites, sábado 6 de junio, y vamos voy a asumir que ustedes ya practicaron o por lo menos leyeron el tema de factorización, ¿verdad? Recuerden que el tema de factorización es sumamente importante para el tema de límites, es la base. O sea, para ustedes poder resolver un límite con simplificación es muy importante que sepan factorizar. Entonces, los que fueron estudiantes míos en matemática general saben que yo les reforcé mucho esa parte, ¿verdad? Conocer lo que eran las leyes de potencias y conocer las bases de factorización, ¿ok? Para resolver límites, habíamos visto esta semana, el miércoles, que podíamos resolver límites viéndolo desde la gráfica, ¿verdad? Yo les había explicado con unos carritos que el límite cuando se aproximaba por la izquierda o por la derecha. Eso fue una introducción gráfica de lo que vamos a ver la otra semana de límites unilaterales. Hay una manera muy simple de resolver
que es por sustitución directa. Es como cuando ustedes vieron en mate general el valor numérico de una expresión algebraica, que ustedes tomaban la letra y la sustituían por un número, ¿verdad? Y el resultado iba a ser un valor numérico. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo importante es que ustedes sepan interpretar este límite y sepan leerlo. Tenemos este primer caso. Límite cuando x tiende a menos 2. Recuerden que la definición límite es cuando el valor de la x se aproxima a ser menos 2, pero no necesariamente siempre menos 2. ¿Por qué? Porque hay veces en que los límites se nos indefine. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En este caso, vean que si nosotros tomamos la x y la sustituimos por menos 2, vamos a obtener entonces un valor numérico de la expresión. Vean aquí en este caso, sustituir la x por menos 2. En lo personal, yo les aconsejo siempre que cada vez que sustituyen la letra x por un número negativo, ese número negativo lo escriban entre paréntesis. Es una recomendación que les doy, sobre todo cuando tienen potencias, ¿verdad? Entonces, vean en este caso. Tenemos 6x menos 3 dividido entre x a la 2 más 2. Sustituimos la x por menos 2 y este x a la 2 lo dejaríamos menos 2 a la 2. ¿Ven que es un valor numérico prácticamente? Los límites de sustitución prácticamente son como valores numéricos para que ustedes lo puedan asociar de esa manera. ¿Ok? Entonces, ven que es algo muy sencillo. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Sustituimos entonces 6 por menos 2 me va a dar menos 12. Bajamos el menos 3 y menos 2 a la 2, ven que está entre paréntesis, muy importante, me va a dar 4. Bajamos la suma 2 y ¿qué va a quedar? Una operación común y corriente. Menos 12 menos 3 menos 15 y abajo en el denominador 4 más 2 tenemos 6. Entonces esta sería la solución de este ejercicio por sustitución. Vean que fue muy sencillo, ¿verdad? Nada más lo que hicimos fue sustituir. ¿Okay? Aquí está la respuesta. ¿Okay? Estos son los límites más sencillos que hay. Veamos otro ejemplo. Vean, aquí ya está un poquito más grande el argumento del límite, pero es exactamente igual. El límite cuando x tiende a 0 de 3x a la 2 menos 2x a la 4 más 26x menos 4 dividido entre x más 3. No necesariamente tiene que estar ordenado el polinomio de mayor a menor para poderlo resolver, porque como es valor numérico, es nada más de sustituir. Vean, en este caso, cada vez que nos aparece una x, lo sustituimos por 0. Y resolvemos, ¿verdad? En este caso, 0 a la 2 nos da 0, 0 por 3, 0. Menos 0 a la 4 nos da 0, 0 por menos 2 nos da menos 0. 26 por 0, 0. Bajamos el menos 4. Y en el denominador tenemos 0 más 3 que nos daría 3. Este ejercicio nos daría entonces menos 4 tercios. Entonces, estos son los límites más sencillos que hay por sustitución directa. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden interrumpir porque yo ahorita no estoy viendo la pantalla donde estamos conectados todos, solamente estoy viendo el aula, ¿verdad? Aquí la presentación. ¿Ok? Ahora hay otra manera de resolver límites, que es por transformación de la función. Es aquí el paso de factorización que es primordial para ustedes jóvenes. Es necesario que ustedes sepan factorizar y se acuerden de los métodos de factorización. ¿Cuándo recurro yo a este método por transformación Profe, de la función? Cuando el dedo... en el examen, Sí, dígame. usted nos va a decir por qué método debemos de, bueno, realizar el límite. Ah, No, ok. no, es como cuando ustedes vieron mate general, que estábamos viendo factorización, que yo no les podía decir cuál método de factorización iban a usar. Entonces, por eso es que les iba a decir, cuándo yo sé que tengo que usar este método de transformación. Es aquí donde le voy a explicar, Kenjo. Ah, ok, Cuando ustedes perfecto. tienen en el denominador, ven aquí el denominador, ¿ok? X a la 2 menos 3x. Ven que lo tomamos aquí al lado derecho. Si yo sustituyo aquí el denominador por 3, vean lo que pasa. 3 a la 2 menos 3 por 3, eso me va a dar 9 menos 9, eso me va a dar 0. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción con denominador 0? Si ustedes toman la calculadora y ponen cualquier fracción con denominador 0, la calculadora les va a dar error. Los que llevaron mate general conmigo se los expliqué con una pizza, ¿se acuerdan? El denominador me indica las partes en que yo divido la pizza y el numerador las partes que yo me como. Entonces, por ejemplo, un medio de pizza
es porque yo partí la pizza a la mitad y me comí un pedazo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una fracción con denominador 0? Y quiere decir que yo parto la pizza en 0 pedazos y me como 3, por ejemplo, 3 sobre 0. O sea, no existe, no tiene sentido, ¿verdad? Matemáticamente, las fracciones con denominador 0 no existen, no tienen sentido matemáticamente. Entonces, cuando tenemos un límite donde el denominador se me indefine, así se llama, cuando da ceros que se indefine, entonces tenemos que recurrir a este método de factorización. Vean que los ejemplos anteriores, si ustedes sustituyen aquí la x, no da 0, ¿cierto? 0 más 3 me da 3 en el ejemplo anterior. En el primer ejemplo, si yo sustituía aquí en el denominador menos 2 a la 2 más 2, más bien me daba 6, ¿ve? No tuve ningún problema. Los denominadores me dieron diferente de 0. Este ejemplo sí me está dando 0 en el denominador. Entonces no puedo resolverlo de esa manera. Tenemos que recurrir a factorización. Hay que factorizar, si es posible, tanto el numerador como el denominador. Si tomamos el numerador, vean en este caso, si tomamos el numerador, ahí ustedes tienen una fórmula notable, ¿cierto? Aquí están las fórmulas notables, aquí se las puse al lado derecho. Teníamos, por lo general vamos a usar estas 3 fórmulas notables, pero hay más. Ustedes tienen que repasar ahí en Mate General todas las fórmulas notables que hay. La que vamos a usar en este caso es la tercera fórmula notable. Vean que tenemos en el numerador x a la 2 menos 9. ¿Y quién es 9? 3 a la 2. Entonces tendríamos un a la 2 menos un b a la 2. Tenemos la tercera fórmula notable. En el numerador factorizamos. Otra manera de verlo es que podamos extraer la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz cuadrada de x a la 2, x. Y raíz cuadrada de 9, 3. Entonces, iría un binomio x más 3, x menos 3, como viene en la fórmula notable. Entonces, en el numerador aplicamos factorización por tercera fórmula notable. En el denominador vamos a aplicar factorización, pero por factor común. Entonces, vean aquí el factor común. Tenemos en el denominador x a la 2 menos 3x. ¿Cuál es el factor común? La x. Extraemos la x a factor común y dividimos x a la 2 entre x, x. Menos 3x dividido entre x me queda 3. Entonces, ven que en el denominador ya factorizamos y en el numerador también. Recuerden que factorizar significa expresar términos en sumas y restas en multiplicaciones. Entonces vean ustedes acá, jóvenes, ustedes dicen, ¿cómo multiplicaciones? Sí, aquí tenemos 2 multiplicaciones. Aquí arriba hay una multiplicación y aquí abajo hay otra multiplicación. Cuando tenemos términos que se multiplican, esto me permite cancelar, lo que uno llamaba cancelación entre fracciones. Nosotros lo vimos como uno de los últimos temas en Mate General, que era simplificación de fracciones. Entonces, para poder simplificar fracciones, había que saber factorizar. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir con este procedimiento. Una vez que factorizamos por estos 2 métodos, no necesariamente van a ser métodos diferentes o no necesariamente se tienen que factorizar ambos. Puede ser que solo necesite factorizar el numerador y el denominador no, o viceversa, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Vean acá, ¿qué pasa cuando factorizo? En el numerador me quedó x menos 3 multiplicado y en el denominador también. Entonces yo puedo cancelarlos. X menos 3 dividido entre x menos 3, eso me va a dar 1. Es como decir 5 entre 5, 1. ¿Ok? ¿Qué me va a quedar en el numerador? El binomio x más 3. Y en el denominador me va a quedar la x. Ahora sí, si yo sustituyo en el denominador el valor de la x a que tiende, ¿qué pasa? Sustituyo la x por 3, ¿qué pasa? Ya no se me indefine. Ese es el objetivo de factorizar y simplificar, lograr que el límite lo podamos resolver sin que se nos indefina. Entonces ven que ahora sí, ya como nos quedó factorizado y simplificado, ya podemos resolver el límite por sustitución directa. Sustituimos la x por 3. ¿Profe? La x por 3, ¿sí? Digamos, entonces lo que tenemos que buscar es que el denominador ya no sea 0, que sea un número diferente a 0 para poderlo hacer de la otra forma. Correcto, correcto, correcto. El objetivo, cuando casi siempre que a ustedes les dan un límite y ese límite se les indefine, entonces ustedes tienen que buscar siempre el método de factorizar, por lo general. Este es el primero que estamos viendo, luego vamos a ver el de racionalizar, ¿verdad? Pero en este caso sería por factorización. Lograr que se cancelen el término
que me está dando problemas. Si ustedes visualizan aquí, este binomio es el que me está dando problemas, ¿cierto? ¿Por qué este binomio me está dando problemas? Porque en este binomio, a la hora de sustituirlo, es el que, ¿cómo se llama? El que me está dando 0, ¿cierto? 3 menos 3, 0. Y 0 por x, 0. Por eso ese es el que hace que se me indefine y ese es el que voy a tratar de eliminar. ¿Ok? Ven aquí a la hora de sustituir, ya cambiamos la x por 3, 3 más 3, 6, dividido entre 3, eso nos va a dar 2. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con este ejemplo, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Tenemos otro ejemplo de factorización. Ustedes dirían, uy, este límite, profesora, no tiende a un número, tiende a una letra. Vean lo que pasa. X tiende a, sea A cualquier valor numérico. Pusieron A por no poner 5, o por no poner 3, o por no poner 9, ¿verdad? Pero se trabaja exactamente igual. No se asusten cuando les aparece ahí una letra en lugar de un número. Si ustedes sustituyen aquí esta x a la 3 por a, les daría a a la 3. Y a a la 3 menos a a la 3, ¿qué les da, jóvenes? 0. Se les indefine el denominador. En resumen, cada vez que ustedes tengan un límite, tienen que fijarse primero en el denominador. Si el denominador no se indefine, es decir, no da 0, entonces no hay problema. Lo hacen por sustitución directa. Pero si el denominador se indefine, tienen que buscar métodos para resolverlo. El primero que estamos viendo en este caso es factorización. Luego vamos a ver racionalización y así sucesivamente diferentes métodos. ¿Ok? Entonces, vamos a factorizar. Vean la parte de arriba. En la parte de arriba, el numerador x a la 2 menos x menos ax más a, lo podemos factorizar por agrupación, que es uno de los métodos de factorización. Entonces, si ustedes observan aquí este método, aquí lo hice aparte, ¿verdad? Para que el ejercicio no me quedara muy largo, agrupamos los dos primeros términos, separamos con una suma y agrupamos los otros dos términos. Sacamos a factor común, el primer binomio sería el factor común la x, nos queda x por x menos 1, y en el segundo binomio sacamos a factor común la a y nos queda menos x más 1. Vean que nos quedaron binomios casi idénticos. Entonces, casi idénticos, ¿por qué? Porque aquí está este con resta y este con suma. Para poder convertir los dos a un signos iguales, tenemos que extraer en alguno de ellos dos el negativo. Entonces, supongamos que voy a guiarme con el segundo y este negativo lo voy a extraer. Si yo extraigo este negativo es para que la x me quede positiva igual que el primer binomio. Entonces, saco esta x a multiplicar, perdón, este menos a multiplicar, este menos de la x a multiplicar afuera, también cambio el signo del segundo término. Ya no quedaría más 1, sino menos 1. Y de hecho tiene sentido, ustedes multiplican menos por más, menos por menos, más. O sea, no es que están cambiándolo, lo están transformando, ¿verdad? Ahora sí, una vez que extrajimos ese negativo, ya podemos tener los dos binomios x menos 1 idénticos. Ese es el que vamos a volver a sacar a factor común. Ven que el método de agrupación es prácticamente agrupar, factorizar por factor común y volver a factorizar por factor común, ¿ok? Entonces, ven que aquí sacamos a factor común el binomio x menos 1 y ¿qué nos va a quedar en el otro binomio? Esta x que no sacamos a factor común y este menos a. Ahora sí, el numerador nos quedó factorizado de la siguiente manera. X menos 1 por x menos a. Eso fue la parte de arriba, ¿verdad? De la parte del numerador. Ahora vamos con el denominador. X a la 3 menos a la 3, eso es una fórmula notable que es a menos b por a a la 2 más a más b por a más b a la 2, perdón. Entonces ahí ustedes lo factorizan. ¿Cómo factorizábamos esta fórmula notable? Sacándole la raíz cúbica a ellos. Entonces, ¿cuál sería la raíz cúbica de x a la 3? X. La raíz cúbica de a la 3, a. Y ahora sí, ya que tenemos esos términos sin raíz, sería el primer binomio x menos a multiplicado por el trinomio x a la 2 más x por a más a la 2, aplicando la fórmula notable, ¿ok? Entonces, en el denominador nos va a quedar factorizado x menos a por x a la 2 más x a más a la 2. Así ustedes pueden observar que estos dos términos quedaron multiplicados y podemos cancelar estos dos binomios, x menos a dividido entre x menos a.
Al cancelarlos, ya me va a quedar en el numerador el binomio x menos 1 y en el denominador x a la 2 más xa más a la 2. Si ustedes sustituyen aquí la x por a, ya pueden comprobar que ya no da 0. A la 2 más a por a más a la 2, eso ya no se les va a indefinir. Sustituimos y ¿qué pasa? En lugar de la x, cambio por a. En lugar de la x, cambio por a. En lugar de la x, cambio por a. Entonces en el numerador me va a quedar a menos 1. En el denominador me va a quedar a la 2 más a por a, que es a la 2, más a la 2. ¿Ven qué vacilón que quedó? A la 2 más a la 2 más a la 2 es una suma de términos semejantes, donde yo conservo la letra, la potencia a la 2 y sumo los coeficientes numéricos. 1 más 1 más 1, 3. Entonces, este límite daría a menos 1 dividido entre 3 a la 2. No se asusten, no necesariamente siempre un límite nos va a dar en términos numéricos. Nos da en términos numéricos si el límite tiende a un número. Pero en este caso, como el límite tiende a una letra a una constante a, llámese constante cualquier número, ¿verdad? Entonces, obviamente, la respuesta va a dar en términos de a. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces con el siguiente ejemplo. ¿Ok? Ya el siguiente ejemplo ya es otro método de resolver límites. Ya vimos el de factorización, ahora vamos a ver el método de racionalización. ¿Qué pasa con la racionalización? Tenemos que recordar cómo se racionalizaba una fracción algebraica. Recuerden que el método de racionalizar lo habíamos visto en mate general con el objetivo de eliminar las raíces del denominador. Ahora, aquí vamos a aplicar el método de racionalización no con el objetivo de eliminar una raíz en el denominador, sino con el objetivo de poder convertir esto como en una factorización o simplificación de expresiones algebraicas de manera que no se me indefine el límite. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, jóvenes, vamos a ampliarlo aquí un poquito por si lo ven muy pequeñito. Si ustedes observan acá este límite, jóvenes, el límite cuando x tiende a menos 2 de esta expresión, si sustituimos este menos 2 aquí en la x, ¿qué pasa? Menos 2 más 2, esto nos va a dar, ¿cuánto? 0. Y si el denominador nos da 0, el límite se indefine y no lo podemos resolver por sustitución directa. Entonces tenemos que buscar un método para resolver ese límite. Aquí no podemos factorizar o no podemos recurrir al método de factorización porque no hay nada que factorizar. Si ustedes observan, aquí el denominador ya está factorizado. En el numerador no hay nada que factorizar porque más bien tenemos una raíz. Al tener una raíz ya es una pista de que tenemos que usar racionalización para poder resolver este límite. En el caso de la racionalización, por lo general siempre hemos usado la tercera fórmula notable para racionalizar. Entonces, si alguno no se acuerda bien del tema de racionalizar, repasen, chicos. Ahí inclusive viene un material muy bonito en Moodle, ahora bien elaborado, interactivo, para que ustedes repasen el método de racionalización. Entonces, aquí yo les voy a explicar así rápidamente, pero para que ustedes vean cómo estamos aplicando este método. Recordemos la tercera fórmula notable. A a la 2 menos b a la 2 factorizado nos daría a menos b por a más b. Nosotros para factorizar más bien pasábamos de esta resta a esta multiplicación, ¿cierto? Ahora, más bien, en este caso vamos a pasar de esa multiplicación a esta resta. Entonces, vean que tenemos aquí, voy a rayar un poquito, ven que tenemos acá este término, este numerador con raíz. Y tenemos una resta. Si ustedes observan, aquí tenemos como un a menos b, es decir, podemos tener esta parte de acá. Si a este binomio a menos b yo le multiplico un a más b, ¿qué pasa? Yo puedo elevar el a la 2 y puedo elevar el b a la 2. Si yo elevo este a la 2, podría eliminar la raíz. Y ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a multiplicar este numerador por un binomio a conveniencia. Es decir, va a ser el mismo, pero en lugar de resta, lo vamos a usar con suma. Pero esta multiplicación no es así porque así, ¿verdad? No es que por obra y arte yo lo voy a poner en el numerador. No, Dios guarde, porque si no estaría transformando todo el límite.
La racionalización es multiplicar por un 1 a conveniencia. ¿Y quién es un 1 a conveniencia? Bueno, en este caso es si yo en el numerador lo multiplico por ese binomio, en el denominador también. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría alterando el límite. Mientras que si ustedes ven, si es un binomio igual, es como decir, 7 dividido entre 7, esto me va a dar un 1, ¿cierto? Entonces yo estoy multiplicando en realidad este límite por un 1, pero es un 1 a conveniencia. ¿Cuál es ese 1? Este binomio A más B en el numerador y en el denominador. Entonces ven acá cómo lo aplicamos. ¿Ven? Tenemos entonces, vamos a ver, un segundito porque alguien está tratando de entrar a la clase. Ok, ya. Entonces ven en este caso, jóvenes, vamos a usar entonces para racionalizar el numerador un binomio exactamente igual a él, nada más que en lugar de resta lo vamos a trabajar con suma. Vamos a aplicar aquí la tercera fórmula notable. Entonces tenemos A menos B por A más B sería A a la 2 menos B a la 2. Entonces ven que el denominador va a quedar así igual. Ese sí no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces ven ahí la multiplicación. A al cuadrado menos B al cuadrado. De esta manera ya el numerador queda elevado, esa raíz queda elevada al cuadrado y la puedo simplificar. En el denominador nada más conservo ahí la multiplicación de esos dos binomios. No les voy a hacer, no lo resuelvan, chicos, porque más bien el objetivo al final es simplificar la fracción. Entonces, si ustedes resuelven esa multiplicación de binomios, más bien se les va a hacer enorme y no lo van a poder simplificar. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. Aquí cancelamos entonces la raíz, voy a hacerlo con otro color. Aquí cancelamos la raíz con el exponente, entonces nos queda x más Profe. 3. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo hiciste para que ahí te diera ese 1 a la 2? Ah, porque este va a ser nuestro A, ¿verdad? Ajá. Este va a ser nuestro A y este va a ser nuestro B. Ah, ok. ¿Ve? Entonces, B a la 2 y nos va a dar 1 a la 2, que sería 1. Ah, ok. Sí, sí, ya ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, ven en este caso, aquí sí cancelamos la raíz, que ese era nuestro objetivo, ¿verdad? Eliminar esa raíz. Por eso estamos racionalizando, para quitar raíz. Arriba nos va a quedar x más 3 en la raíz, menos, y el 1 a la 2 que nos daría 1. El denominador lo dejo exactamente igual, no lo resuelvan, chicos. Yo sé que a veces uno se emociona y quiere empezar aquí a multiplicar el primero por el primero, el primero por el segundo, ¿verdad? Pero en este método no es recomendable resolverlo, más bien hay que dejarlo así, multiplicación, más fácil todavía. Si resolvemos esta resta, jóvenes, 3 menos 1 nos va a dar 2. Entonces nos queda x más 2. Nos va a quedar un binomio exactamente igual al binomio que está en el denominador. Y resulta que es el binomio que me está dando problemas. Este es el binomio problemático. Este binomio, si yo lo sustituyo aquí la x por menos 2 más 2, 0, este es el que nos está dando 0. Entonces, este es el que hay que quitar. Simplificamos, x más 2 dividido entre x más 2 nos va a dar 1. Cuidado, ponen 0, ¿verdad, chicos? Porque yo sé que la tentación es muy grande y a veces ponen ahí 0, pero en realidad es como si ustedes tuvieran una división, digamos, 8 entre 8. ¿Cuánto da 8 entre 8? 1. Nunca da 0, ¿verdad, jóvenes? Ay, aquí me faltó la x. Voy a escribirla un toquecito. ¿Okay? Entonces tenemos en este caso el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 sobre la raíz de x más 3 más 1. Ahora sí, ya podemos sustituir. Sustituimos la x por menos 2 y ¿qué nos va a dar, jóvenes? Menos 2 más 3 nos va a dar raíz de 1. Y raíz de 1 sería 1 y 1 más 1, 2. Es decir, el resultado de esta expresión va a ser 1/2. Ese va a ser el resultado de este límite. ¿Okay? Se ve un poquito largo porque ven que yo lo hago así paso a paso para que ustedes no se pierdan ahí en el procedimiento, ¿verdad? Hay muchos pasos que se pueden omitir, ya cuando ustedes tienen práctica, pues en realidad, por ejemplo, este paso se omite, este se omite y pueden pasar directamente a este, inclusive pasan de este de una vez a la sustitución, este no hace falta, si ustedes lo digitan todo en la calculadora, esta expresión en la calculadora, pueden pasar de una vez a 1/2. ¿Verdad? Lo que pasa es que a mí siempre, los que han recibido clases conmigo saben que a mí me gusta darlo así como paso por paso, ¿verdad? No tratar de no omitir ningún procedimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien?
Recuerden que con confianza ahora me pueden hacer la consulta, ¿ok? Si ven que este tema de racionalización tienen dudas o todavía no recuerdan, por favor repásenlo. Repásenlo porque es muy importante. La mayoría de las deficiencias que hay a veces en la materia de cálculo, sobre todo en el tema de límites, es porque no tienen buenas bases de mate general. Las buenas bases de mate general que yo les recomiendo es que sepan factorizar y racionalizar. Si ustedes saben factorizar y racionalizar, no van a tener ningún problema con los temas de cálculo. ¿Ok? Entonces, estamos a tiempo, apenas estamos en la primera semana. Entonces, tienen tiempo de practicar y repasar, y cualquier consulta que me quieran hacer, con mucho gusto. Yo tengo mucho material de mate general también, por si alguno necesita, nada más me lo pide. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Vean este de racionalización. Aquí la raíz está en el denominador, ¿cierto? Si sustituimos, recuerden que siempre cuando tenemos un límite, sustituimos a ver si se nos indefine en el denominador. ¿Okay? Entonces, vean que el límite cuando x tiende a 9. Entonces, sustituimos en el denominador la x por 9. ¿Qué pasa? Raíz de 9 nos va a dar 3. Y 3 menos 3, 0. ¿Qué pasa, jóvenes? En el denominador nos dio 0. Se nos indefine. ¿Cómo se nos indefine? Entonces, tenemos que recurrir a algún método de los que hemos visto, ya sea factorización o racionalización. Como tenemos una raíz, pues ya nos está indicando cuál método vamos a usar, que es racionalización. Y en este caso, como es una raíz cuadrada y hay una resta, pues tenemos que usar entonces la tercera fórmula notable. ¿Ok? Aplicamos la tercera fórmula notable. Tenemos un binomio, véanlo acá, tenemos un binomio ¿con qué, jóvenes? Con resta, ¿cierto? Entonces, al tener un binomio con resta, ocupamos ese mismo binomio, pero con suma. Tanto abajo como arriba. Recuerden que estamos multiplicando aquí por un 1 a conveniencia, ¿cierto? Multiplicamos estos dos binomios, raíz de x menos 3 por raíz de x más 3, eso nos va a dar entonces raíz de x a la 2 menos 3 a la 2, aplicando aquí la tercera fórmula notable. ¿Ok? Este procedimiento, jóvenes, nos va a permitir entonces cancelar la raíz de la x con el exponente, y así ya eliminamos esa raíz que era la que nos estaba dando problemas. Entonces, raíz de x elevado a la 2 nos va a dar x, menos, bajamos este menos, y 3 a la 2 nos va a dar 9. ¿Qué pasó en el numerador? Quedó igual. Vean que quedó exactamente igual. Este binomio multiplicado por el otro binomio lo dejé igual. No lo resolví, no le hice nada más. El objetivo era que ustedes pudieran cancelar. Entonces, vean qué bonito. Aquí ya en el denominador me quedó x menos 9, y en el numerador tenía un binomio x menos 9. Entonces, los puedo cancelar así, tas. Al cancelarnos, recuerden que x menos 9 entre x menos 9 nos va a dar 1. Aquí en realidad lo que hay es un 1. Lo que pasa es que uno no acostumbra a escribirlo, ¿verdad? Solamente si queda en el numerador. Nos quedó entonces únicamente raíz de x más 3. Ahora sí, el límite de raíz de x más 3 no se indefine porque, como les dije anteriormente, tiene de denominador un 1. Sustituimos la x por 9, entonces nos queda raíz de 9 más 3. Raíz de 9 nos da 3, y 3 más 3, 6. Y ya quedó resuelto acá el límite. ¿Dudas, preguntas con el método de racionalización, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Como decía una compañera, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Que no hay preguntas. ¿Vamos bien? Profe. Sí, dígame. Profe, yo sí lo que hay, bueno, es que yo honestamente sí tengo tiempo de no recibir mate, y entonces sí estoy ahí medio, pero más bien ahorita le voy a pedir ese material que usted dijo que tenía. Pero a mí sí me queda, gracias, a mí sí me queda la duda, digamos, desde el inicio, digamos, ¿cómo saber cuál es el binomio que tengo que utilizar? Digamos, porque yo que dice A menos B, A más B, esa es la fórmula. Pero ¿cómo saber que tengo que utilizar el de la suma? ¿Por qué? Porque véanlo acá. Usted primero identifica el binomio donde está la raíz, ¿verdad? Entonces tenemos este binomio. Véanlo acá. Este es el binomio de la raíz, ¿cierto? Raíz de x menos 3. Ay, para moverlo un poquito porque me quedó ahí muy... Ahí tenemos raíz de x menos 3. Ese es el binomio que tenemos. Es decir, tenemos a menos b. Tenemos este con menos. Ese es el que nosotros tenemos.
El que ocupamos sería este mismo, pero con suma, para que a la hora de los dos multiplicarlos podamos elevar ambos al cuadrado y conservar la resta. ¿Ven? Entonces, si yo tengo un binomio con resta, ocupo el binomio con suma. O, como en el caso anterior, tenía un binomio con suma, entonces ocupo un binomio con resta. No sé si quedó claro, Juan Carlos. Ok, ya entiendo. Entonces, digamos, si tengo suma, ocupo el de la resta, si tengo resta, ocupo el de la suma. Correcto. Y el resultado siempre va a quedar elevado al cuadrado, pero con resta, nunca con suma, ¿verdad? Por la fórmula notable. Siempre la fórmula notable va a llevar la resta de cuadrados. Ok, excelente, excelente. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que Brian o Kenjol tenían alguna pregunta. Profe, dígame. ¿de casualidad usted tiene como más práctica adicional a esa? Claro que sí, yo les puedo mandar. Entonces, lo que voy a hacer es que, como no les he subido esta clase, Kenjol, al final de esta presentación vienen 4 ejercicios de práctica, pero yo les puedo subir ahí una captura de pantalla con un montón de ejercicios. Sí, porque si el otro sábado hay evaluación, entonces hay que practicar. Claro, de hecho, si no me equivoco, voy a buscar, porque yo tengo un libro de dibujo que compré específicamente para resolver límites y derivadas. Entonces, si gustan más bien, voy a escanearles, voy a buscarlo, voy a escanearles para no ponerles los ejercicios sin resolver, voy a escanearles esos ejercicios que ya vienen resueltos, para que, a mí me gusta más que ya los vengan resueltos para que ustedes pues lo consulten de una manera más fácil, ¿verdad? Porque el objetivo es que ustedes practiquen. Entonces, voy a subirles ese. Entonces, los voy a subir más bien como un documento. Si se lo subo aquí mismo o un documento aparte. ¿Okay? Sí, profe. Excelente, porque digo, uno tener la respuesta, yo creo que ya por lo menos se apoya un poco más en que lo está haciendo bien. Claro que sí, siempre he pensado lo mismo. Claro está, ¿verdad, Juan Carlos? Que como todo ser humano me ha pasado y a veces cometo un error, ¿verdad? Entonces me preguntan, profe, qué raro, es que a mí no me da lo que usted le está dando, y tal vez fue que yo me equivoqué en un signo, en un exponente, ¿verdad? A veces yo me concentro tanto resolviéndolos y rápido que puede ser que cometa un error, pero más bien eso es bonito porque quiere decir que realmente están estudiando y están comprendiendo, ¿verdad? Entonces, si pasa eso, ahí ustedes con toda confianza me preguntan, ¿verdad? Ok, muchas gracias, más bien. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, continuamos entonces con el tema de límites, ¿ok? Acá, vean, aquí estos no los voy a explicar porque ya son ejercicios que yo tenía resueltos, jóvenes. Entonces, yo ya les expliqué, digamos, 2 ejemplos de cada uno, 2 ejemplos de sustitución, 2 ejemplos de factorización y 2 ejemplos de racionalización. Esto se los compartí acá y me disculpan la letra porque fue de una clase que yo di en las pizarras interactivas de la U. Entonces, fueron anotaciones que yo hice, ejercicios que yo resolví, por eso ven la diferencia entre que este fue escaneé ese ejercicio y lo junté acá en la presentación, pero este sí está como si yo lo hubiese escrito acá. Eso está resuelto en la pizarra, entonces fueron ejercicios que en su momento cuando yo di el curso los resolví. Esto es para que ustedes los practiquen. Entonces vean, aquí hay 2 límites, no nos están diciendo cómo resolverlo, ustedes tienen que ver cómo resolverlo. Entonces mi consejo es que ustedes tapen la solución, empiecen a tratar de resolverlos y aquí ya tienen la respuesta de cómo resolverlo, ¿ok? Entonces, así vienen un montón. Está estos 2 ejercicios, este otro ejercicio. Vea que inclusive yo señalo el denominador. Aquí el denominador me da 0, se me indetermina. Aquí es donde pruebo por qué es que el denominador me da 0. Tengo raíz, entonces tengo que recurrir a la racionalización. Y resulta que a la hora de recurrir a la racionalización, jóvenes, ustedes pueden observar acá, bueno, la fórmula notable que usamos, ¿cierto? Y cuando sustituimos, a la hora de sustituir, y entonces ahí viene que el límite cuando x tiende a 4 de la función da 1/12. Entonces ahí viene como paso a paso, ¿ven? Aquí tomé el denominador, lo sustituí por x igual a 1, ven que me indeterminó. ¿Cómo se me indeterminó? Entonces recurrí a la factorización. Vean que en este ejemplo, la factorización que utilicé fue por factorización por división sintética. Entonces recuerden que hay que repasar los métodos de factorización. Ya vimos con fórmula notable, con factor común, por agrupación
y este ejemplo es con división sintética. Factorizamos por división sintética, simplifican, resuelven y dan el resultado del límite. ¿Okay? Vean aquí, esto es otro ejemplo a repasar. El denominador en este límite me dio 0. Como se me indetermina, entonces ya me está diciendo que tengo que ver cómo lo resuelvo. Como son polinomios, ven que no hay raíces, entonces ya me están insinuando qué método voy a usar, por factorización. Entonces vean que en la parte de arriba, bueno, yo lo hice un poquito más rápido, utilicé el MODE 5.3, que también es otro método de factorización cuando tienen un trinomio de grado 2. También lo pueden hacer por inspección, como gusten. Y el denominador también, en este caso yo lo hice con el método de MODE 5.3 o lo hacen por inspección. Factorizan ambos polinomios, cancelan y sustituyen. ¿Ven? Entonces aquí vienen ejemplos ya resueltos para que ustedes practiquen. ¿Ok? Esos eran unos ejemplos que quería brindarles a ustedes. Ahora, veamos otras técnicas para calcular límites. Recordemos aquí, voy a poner un poquito más grande la pantalla. Recordemos aquí las operaciones de suma y restas con fracciones, ¿se acuerdan, chicos? Las operaciones de suma y resta con fracciones. Había un método para resolver la suma y resta que era la multiplicación en cruz o en X, como le llamaban ustedes. Para resolver esta resta o suma de fracciones, nosotros multiplicábamos el numerador por el denominador, eso iba en el numerador, y el denominador por el numerador, eso también iba en el denominador, ya sea con suma y resta, y el denominador iba a ser la multiplicación de ambos denominadores. Así nosotros homogenizábamos fracciones. Entonces, vean este ejemplo. Tenemos vamos a ver si puedo quitar estas flechitas para que lo vean mejor. Ok, aquí tenemos esta flechita, quitémosla un momentito para que vean el ejercicio original. Ok. Entonces, ven que tenemos este límite, 1 medio menos 1 sobre x dividido entre 4 menos x a la 2. Recuerden siempre tomar el denominador y sustituir, porque ese es el que nos va a indicar si el límite se indefine o no. Si yo sustituyo aquí la x por 2, nos quedaría 2 a la 2 nos da 4, y 4 menos 4 nos da 0. ¿Ven? Se indefine. Entonces, como el límite se indefine, jóvenes, vamos a tener que recurrir a un método para resolverlo. Sin embargo, así como está, ustedes dirían, bueno, abajo puedo factorizarlo por la tercera fórmula notable, ¿cierto? 4 lo puedo representar como 2 a la 2, y 2 a la 2 menos x a la 2 sería la tercera fórmula notable, a la 2 menos b a la 2, ¿verdad? Abajo pueden hacerlo por la tercera fórmula notable. Sin embargo, arriba, ¿cómo factorizan? Tienen una fracción. Para resolver esta fracción, aplicamos este método de homogenización de fracciones. Entonces, multiplicamos numerador por denominador, y eso es el que vamos a colocar aquí arriba. 1 por x, 1 por x. Bajamos la resta. Multiplicamos el denominador por el numerador. 2 por 1, que es aquí arriba en el numerador. Y de último, multiplicamos los denominadores. 2 por x, 2 por x. ¿Ven? Ya homogenizamos estas fracciones. ¿Qué significa? Que ya no tenemos dos denominadores, sino que tenemos una sola fracción, un solo denominador. ¿Ok? Resolvemos esas multiplicaciones. Bueno, ven que abajo lo dejé igual, todavía no lo he factorizado ahí por la fórmula notable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 por x nos queda x, 2 por 1 nos queda 2, entonces arriba nos va a quedar x menos 2. Dividido entre 2x. Y abajo, 4 menos x a la 2, recordemos que tiene denominador 1. Acá recordemos qué pasa cuando tengo dos fracciones que se están dividiendo. Los que llevaron mate conmigo saben que les explicaba la famosa orejita, ¿se acuerdan? Para resolver una división de dos fracciones, multiplicamos extremos con extremos, aquí, ¿verdad? Extremos con extremos y medios con medios. Los extremos van arriba en el numerador y los medios van abajo en el denominador. Entonces, x menos 2 por 1 nos queda arriba x menos 2. ¿Okay? 2x por 4 menos x a la 2 nos queda en el denominador 2x por 4 menos x a la 2. ¿Ok? Ahora, jóvenes, entonces en este caso, voy a reducir un poquito aquí. En este caso, pueden observar que el denominador,
lo hice muy chiquitito, ¿verdad? En el denominador, 4 menos x a la 2, puedo factorizarlo por la tercera fórmula notable. Le sacábamos la raíz cuadrada a los extremos, raíz cuadrada de 4 nos da 2, raíz cuadrada de x a la 2 nos da x. Entonces, en ese orden, colocamos un binomio con resta y un binomio con suma, y ya nos quedó factorizado. Sin embargo, ven que nos va a quedar factorizado 2 menos x por 2 más x. Sí, pero arriba yo tengo x menos 2. Ven que está al revés, ¿cierto? Yo más bien ocupo un x menos 2, o sea, la x positiva y el 2 negativo. Y aquí factorizado más bien me va a quedar al revés, el 2 positivo y la x negativa. Entonces recordemos que nosotros podemos jugar con esos signos sacando un negativo o un menos a multiplicar. Entonces, este negativo que está acá, yo lo extraigo aquí a multiplicar y ya el 2 no va a estar positivo, sino negativo. Y la x ya no va a estar negativa, sino positiva. Y si le damos vuelta a este binomio, que lo puedo hacer perfectamente respetando los signos, el x positivo se coloca adelante, el 2 negativo se coloca después. Entonces ven que ya me va a quedar x menos 2. ¿Ok? Como el que ocupamos aquí para cancelar con el numerador. ¿Ok? Este término de acá, jóvenes, este de acá, toda esta expresión, menos por x menos 2 por 2 más x o x más 2, que es lo mismo, es el que voy a colocar en el denominador factorizado. ¿Lo ven acá? Aquí está. Y nada más lo que hice fue bajar este 2x, ¿verdad? Ese 2x yo no le hice nada, nada más lo bajé. De esta manera, jóvenes, entonces podemos cancelar ese x menos 2 con este x menos 2, porque todo se está multiplicando. Ustedes dirían, profe, pero ¿y este menos? Ah, es un negativo que multiplica, en ningún momento está restando, ¿verdad? Pasó aquí a multiplicar. Entonces, ese negativo, jóvenes, lo podemos pasar adelante, sin ningún problema. Entonces, este negativo de acá, vean que lo pasamos, ¿verdad? Aquí, adelante, sin ningún problema. Ahí. ¿Ok? Aquí, lo pasamos adelante a multiplicar. ¿Ok? Cancelamos x menos 2 dividido entre x menos 2 nos va a dar 1 y en el denominador nos queda 2x por el binomio, bueno, el negativo adelante menos 2x por 2 más x. ¿Se indefine, jóvenes? Revisemos a ver si se nos indefine este denominador una vez que cancelamos este binomio. Si sustituimos la x o aquí por 2, nos queda 2 más 2, 4. Y aquí 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. O sea, no se nos está indefiniendo. Por lo tanto, ya podemos sustituir. Si sustituimos, ya podemos evaluar el límite y el resultado de ese límite nos va a dar entonces menos 1 sobre 16. Esa va a ser la respuesta del límite. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Vamos bien? Profe, ese proceso que usted puso de menos x a la 2 menos 4, ¿de qué es? X a la 2 menos 4. Ajá. Este de acá, Sí. que dice que me preguntó, Brian, que dice que me preguntó, vean, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 4 menos x a la 2, no tenemos x a la 2 menos 4. Si yo quiero trabajar con x a la 2 menos 4, entonces tengo que poner un menos afuera, o sea, haber sacado el negativo y darle vuelta al binomio. Ven que por eso puse, no es lo mismo escribir 2 menos x que x menos 2. O sea, esto fue como una nota, voy a ponerlo aquí, voy a encerrarlo. Fue como una nota que les puse para que no cometan ese error, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es más fácil colocar x menos 2, x más 2, pero si está primero el número y no la letra, queda primero el número y después la letra. Ahora no podemos hacer que estos dos binomios sean iguales. Es como una observación que les puse ahí en su momento. Ve que por eso le puse que es diferente. No sé si le aclaré la duda, Brian. Sí. Sí. Entonces es como una nota aclaratoria, ¿verdad? Que no confundan estos dos binomios, porque no son lo mismo. Listo. Bueno. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Vean que este ejemplo ya está resuelto. Nada más se los voy a colocar acá. Ya les expliqué 2 ejemplos de fracción. Entonces, en este caso nada más se los dejo para que ustedes
lo repasen, ¿verdad? Aquí tenemos un límite cuando x tiende a 3 y vea lo que pasa. 1 dividido entre 3 a la 2 sería un noveno, y un noveno menos un noveno nos da 0. O sea, este límite se indefine, se indetermina. Por lo tanto, tenemos que resolverlo, y al tener fracciones, bueno, arriba podemos factorizar, ¿verdad? Por el modo de 5, 4 o por división sintética. Ve que aquí les puse los dos pasos. Cualquiera de los dos pueden usar para el numerador. Pero para el denominador sí tienen que aplicar la homogenización de fracciones. Homogenizan estas fracciones, resuelven, factorizan, y una vez que factorizan, simplifican, y ya pueden comprobar que al simplificar este binomio, que era el que daba problemilla, ya no se les indefine el límite y pueden entonces resolverlo, evaluarlo y resolverlo. Entonces aquí ya es un ejemplo que les traje resuelto. Igual este otro de acá. Este otro acá es muy interesante y se los voy a enfatizar en esta manera. Esta es una definición de derivada. Más adelante lo vamos a ver en el curso. Entonces, uno puede resolver derivadas aplicando una definición de límite. Obviamente aquí no les puse la definición, nada más les puse el planteamiento. Entonces, nada más para que ustedes lo resuelvan. Pasa a veces en que nosotros tenemos límites jóvenes, en que más bien tenemos que resolver no solo factorización y racionalización o suma y resta de fracciones, también tenemos que resolver fórmulas notables. ¿Se acuerdan de esta fórmula notable? X más h a la 2 es la primera fórmula notable. ¿Ven? Entonces, el 7 multiplica a esta fórmula notable. ¿Quién es esa fórmula notable? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo que nos da ese trinomio lo multiplicamos cada uno de ellos por el 7 que está afuera. ¿Okay? Acá tenemos una multiplicación de un monomio por un binomio. Menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por h, menos 6h. Bajamos el más 4 y vean que aquí tenemos un menos que está fuera de un trinomio. Ese trinomio está entre paréntesis. ¿Se acuerdan que hacía este menos? Este menos lo que hacía era cambiarnos los signos, ¿se acuerdan? O es un menos 1 que multiplica ese trinomio. Entonces sería menos 1 por 7, menos 7. Menos 1 por menos 6, más 6. Y menos 1 por 4, menos 4. Entonces ven que aquí estamos repasando 3 procedimientos algebraicos. Resolución de fórmula notable, multiplicación de un monomio por un binomio y cancelación o aplicación de signos. ¿Ok? Al final nos va a quedar todo en términos de sumas y restas. Entonces empezamos a cancelar. Vea, 7x a la 2 se cancela con el menos 7x a la 2. Eso nos da 0. ¿Cierto? Y acá adentro, ven que nos queda menos 14xh más 7h a la 2 menos 6h. Es decir, podemos sacar a factor común, ¿quién? La h. Es la única que podemos sacar a factor común. Porque en términos numéricos, el 14 y el 6 sí tienen a factor común el 2, pero el 7 no. No tiene factor común el 2. Entonces, solamente podemos extraer la h a factor común. Y nos quedaría entonces, en este caso, 14x más 7h menos 6. Y se cancela la h que sacamos a factor común con la h del denominador, que era el h que nos está dando problemas, ¿cierto? Porque si sustituíamos aquí la h por 0, nos quedaba el denominador 0. Una vez que cancelamos ese denominador que nos estaba dando problemita, nos va a quedar el numerador. Ven que h dividido entre h nos da 1. Y el numerador, si lo sustituimos la h por 0, no tenemos ningún problema, ¿cierto? 7 por 0 y nos da 0. Y 14x más 0 menos 6 nos daría 14x menos 6. ¿Ven? Este límite nos dio de resultado, si hubiésemos aplicado una derivada, ese hubiese sido el resultado de la derivada. Ven que la respuesta nos quedó en términos de x. ¿Por qué? Porque el límite estaba evaluando la h. Ven, aquí en ningún momento el límite evaluó la x, ¿cierto? Aquí el límite es cuando h tiende a 0. La x se conserva como una variable más. De hecho, la respuesta tiene que quedar en términos de x por lo mismo. Bueno, en este caso que es de grado 2, ¿verdad? Si hubiese sido de grado 1, la x se cancela, pero eso lo vamos a ver más adelante en derivadas. ¿Vieron qué vacilón este ejemplo? Jóvenes, aquí les puse la primera fórmula notable. ¿Sí? Dime. La respuesta se tiene que dar así siempre, como usted le puso. El límite cuando h tiende a 0 de la función h es igual, sí, sería lo ideal. Esta es la respuesta formal, Kencho. Ah, ok. Esa es la respuesta formal. Y en los ejemplos anteriores no, solamente se
se resolvía, digamos. Sí, bueno, yo nada más les encerré el resultado, ¿verdad? Está bien, eso va a depender de, digamos, ahorita como es una clase virtual, digamos, yo no voy a enfatizar mucho en que la respuesta tiene que ser muy, muy formal. Con solo que ustedes sepan dar la respuesta para mí es suficiente, ¿verdad? Pueden dejar la respuesta así encerradita o pueden colocarla de una manera formal. Pero sí es muy importante que sepan las dos porque si están consultando un libro o en el examen, el cuestionario viene la respuesta así y no así, pues sepan leer que cualquiera de las dos es igual, ¿verdad? Cualquiera de las dos pueden usar. Ah, ok, perfecto. Pero la formal es esta, ¿verdad? Esa es la formal, la bonita. Como cuando nosotros veíamos ecuaciones y que hay que dar la respuesta conjunto, solución, ¿verdad? Esa es la respuesta formal, la correcta. ¿Ok? Bueno, sigamos, jóvenes. Ven, aquí tienen otro ejemplo. Ven este ejemplo, qué interesante. Voy a ponerles una cortinita para que vayamos siguiendo el paso a paso. Aquí tenemos un ejemplo interesante, ¿por qué? Porque se indefine. Si ustedes sustituyen la x aquí por 1, 1 menos 1, 0, 1 a la 2 da 1, 1 menos 1, 0, en las dos fracciones se indefine. O sea, con solo en una fracción que se haya indefinido hubiese sido suficiente, pero aquí se indefine en las dos. Y resulta que no, podríamos factorizar este, que es x a la 2 menos 1, eso es la tercera fórmula notable, pero este no. Y aparte de eso hay una resta ahí de fracciones. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? Hay que homogenizar fracciones. Y se hace exactamente igual. 1 por el binomio x a la 2 menos 1, 1 por el binomio x a la 2 menos 1. Bajamos la resta. X menos 1 por 2, 2 por x menos 1 o x menos 1 por 2. No importa el orden. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Y la multiplicación de los denominadores sería x menos 1 por x a la 2 menos 1. Ahí quedaría multiplicado. ¿Ok? Vean que aquí puse la factorización de x a la 2 menos 1, que es la tercera fórmula notable. Entonces, ya factorizado este binomio, nos va a quedar abajo x menos 1 por x más 1. Y arriba, aquí sí, aquí vamos a hacer una excepción. Aquí arriba sí hay que resolver. ¿Se acuerdan que en otros ejercicios anteriores en racionalización les dije que no resolvieran la multiplicación de binomios? Pero aquí cuando estamos homogenizando fracciones, siempre hay que resolver todo lo del numerador. En el denominador queda igual. El numerador, todo lo que está aquí arriba, se resuelve. Vean que aquí tenemos una multiplicación de dos binomios, se resuelve, ¿verdad? O en este caso, que es más fácil, una manera más sencilla de verlo, es que tenemos la resta de dos multiplicaciones. ¿Y qué tienen esas dos multiplicaciones en común? Ven que se los resalte aquí en amarillito. Aquí casualmente tienen en común el binomio x menos 1. Entonces es como si hubiese hecho este ejercicio por agrupación. Si yo lo resuelvo, al final voy a tener que agrupar. Sacamos a factor común el x menos 1 y ¿qué me va a quedar? Este x más 1 que no saqué y el menos 2 que no saqué a factor común. De esta manera ya puedo cancelar este binomio x menos 1 con este x menos 1 de acá abajo. ¿Lo vieron, chicos? Vamos bien. Vamos bien, más o menos. ¿Ok? Ahora sí, cancelamos y ven que es el binomio que me está dando problemillas. Sin embargo, arriba todavía tengo que resolver. Este x más 1 menos 1 nos daría x menos 1 y es otro x menos 1 con que puedo cancelar el otro de abajo que me quedaba con problemillas. Ahora sí, ya cancelé todos los x menos 1 que me daban problemas. ¿Qué me quedó arriba? X menos 1 dividido entre x menos 1 me da 1. Es una división, ¿verdad? Y abajo en el denominador me queda x más 1. Si sustituyo, ya lo puedo sustituir sin ningún problema, 1 dividido entre 1 más 1, eso nos va a dar 1 medio. Y esa sería la respuesta del límite. Entonces, aquí en resumen, jóvenes, es fundamental que ustedes dominen los procesos algebraicos. ¿Cuáles son los procesos o procedimientos algebraicos? Racionalización, factorización, fórmulas notables, operaciones con fracciones y simplificación de términos semejantes. Pues, el tema de álgebra es muy amplio y por eso se ve en mate general muy detallado. Así que por favor repasen bastante el tema de álgebra porque es fundamental para el tema de límites. Si ustedes dominan esta parte de simplificación de fracciones y resolución de fórmulas notables, pueden resolver límites sin ningún problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Están cansaditos? Ya casi terminamos. No se preocupe. Profe. ¿Ok? Esto es una clase intensiva sin receso. Sí, Kenji. Sí. Bueno, ahí en el tercer, bueno, en lo que hizo de arriba hacia abajo, en el tercer párrafo, digamos, por llamarlo de alguna forma, ahí lo único que ¿Aquí? hiciste, ajá, ok, el x-1, como en ambos lados, lo que hice fue, bueno, lo que hiciste fue como factorizarlo por agrupación, nada más, y lo que te quedaba, Correcto. lo metiste solamente todo en un solo paréntesis. Correcto, exacto. Ve que lo que resalté en amarillo fue lo que saqué a factor común, y lo que no está resaltado en amarillo lo agrupé en otro paréntesis. Ok, con factor común en ese caso, entonces. Exacto. Es como que si yo hubiese resuelto esta multiplicación y hubiese agrupado, pero aquí la ventaja es que ya me quedó agrupado. No tuve que agruparlo. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Ok, recuerden practicar bastante, chicos. Esto es de mucha práctica porque todos los límites pueden ser todos diferentes. O sea, yo aquí les estoy dando un tipo de cada límite, o sea, un ejemplo de cada límite, ¿verdad? Por si se encuentran alguno en la práctica, por lo menos para que tengan una noción de cómo se resuelve. Entonces, ese es el objetivo de esta clase, ¿verdad? Ver como un ejemplo de cada caso. Este tema, jóvenes, es para la próxima semana. El que guste entrar al foro de cafetería, hace el grupo de WhatsApp y ahí mismo en la presentación pone el link. Muy buena observación, Ros. O alguno que se postule o algo así que ponga ahí el link. Yo pongo el link, Sí, sí. si gustan. Ah, excelente. Ok, Para hacer el grupo. Entonces, bueno, yo espero que entren ahí al foro de cafetería y ahí se presenten de una vez. Okay. Bueno, chicos, entonces si gusta lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Vemos el tema de límites unilaterales el próximo miércoles. Recuerden que la clase es a las 9 de la mañana. Los que puedan ingresar, perfecto, y si no, no se preocupen que yo les voy a grabar la clase. No sé si tienen alguna pregunta referente al tema de límites hasta el momento. De mi parte, no, muchas gracias. De practicar mucho me queda, porque sí, igual estoy muy herrumbrada, ¿verdad? Hace rato que llevé mate general, entonces sí, practicar mucho creo que de mi parte. Entonces, igual le agradezco por la clase, profesor. No, con mucho gusto, joven, de verdad. Y entonces, yo me comprometo, voy a anotarlo porque si no lo anoto se me olvida. Entonces, me comprometo a subirles ejercicios resueltos de límites. Vamos a apuntarlo acá. Y material de matemática general. Para que si uno tiene mucho tiempillo de no haber llevado mate general, pues repase, porque si es necesario, bueno, para este tema de límites, es necesario que repasen mate general. De hecho, cuando la clase es presencial, yo dedico esta primera semana solo a repasar mate general, pero y como este curso ahorita es colegiado y estamos con una coordinación, pues tenemos que tratar de ir todos iguales, ¿verdad? Entonces, por eso no pude hacer este repasito, pero yo sí los motivo y vean que ahí no sé si han observado el material tan bonito que hay de factorización y racionalización. Ustedes repasan eso y si les da chancecito, repasen el material que les voy a subir ahí en materiales complementarios, van a ver que les va a ir muy bien en límites, pero tienen que practicar mucho, chicos, porfa, traten todos los días de practicar al menos un ejercicio. La matemática es de mucha práctica, jóvenes, la matemática no es de memorizar. Entonces, así que, porfa, yo los motivo a que practiquen bastante y van a ver que les va a ir muy bien y que practiquen a conciencia, ¿verdad? Yo sé que ahora con esta modalidad virtual, pues hay muchas facilidades, ¿verdad? De que ustedes puedan resolver exámenes en la casa y puedan tener ahí el material, no pueden tener el cuaderno ni el libro abierto, ¿verdad? Entonces, que lo hagan a conciencia, porque más si ustedes son de alguna ingeniería, que tengan las bases
para que lleven los otros cursos de matemática que siguen, ¿verdad? No sé, cálculo 2, 3. Entonces, lleven este curso a conciencia y practiquen bastante, chicos. No todos tenemos la misma habilidad para las matemáticas, así como no todos tenemos las mismas habilidades para los idiomas. La única diferencia es que unos tenemos que esforzarnos un poquito más que otros, pero todos podemos. Entonces, así que los motivo a que practiquen bastante, ¿verdad? Y el material está muy bonito en la plataforma para que ustedes lo estudien. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta hasta acá, jóvenes? No sé cómo vieron el material. Profe, yo tengo una pregunta. Según lo que tengo entendido, para el día de mañana, la plataforma del campus no va a estar disponible porque van a hacer unos arreglos. Sí. Entonces, mi pregunta es si habría una posibilidad de que puedan extender el día para el cuestionario, para enviar el cuestionario. Tiene razón, Brian. Qué dicha que me acordó de eso. Claro que sí, en este momento lo voy a extender entonces hasta el lunes a medianoche, ¿les parece? De acuerdo. Gracias. Sí, hasta el lunes a medianoche. No, con mucho. Qué dicha que me acordó, Brian, porque tengo que hacer unos trabajos ahí. Ay, entonces el video, tengo que socarle, a subirlo. Entonces lo que voy a hacer es que no lo voy a editar, jóvenes. Se los voy a subir como un enlace en Google Drive, porque este video me llega al Drive, para que ustedes lo tengan en el Drive y no tengan que entrar a la plataforma, ¿les parece? Ok. Ahí me disculpan que no va a estar editado bien bonito. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación